Ya está. Bueno, entonces estamos diciendo que el enfoque, la mayor parte de lo que queda del curso, lo vamos a hacer para los efectos de ver la protección arancelaria y su efecto sobre la creación de valor agregado, ¿no? Y también lo otro, el tipo de cambio y su efecto sobre, digamos, los resultados del comercio internacional, en el sentido, pues, de que eh, nosotros como país interesado, obviamente queremos exportar más de lo que importamos, ¿no? Lo cual requiere, por un lado, motivar e incentivar más a los exportadores para que se dirijan a los mercados externos, pero de igual manera desanimar un tanto a la fácil importación de productos que muy bien podríamos nosotros producir internamente, si es que obviamente generamos un precio adecuado para los productores nacionales. Actualmente, no sé si tuvieron ocasión, pero vamos a revisar en la próxima la estructura de las importaciones. La mayor parte de nuestras importaciones son importaciones de bienes de consumo no duradero. ¿Y cuáles son los ítems de esas importaciones de productos de consumo no duradero? Bueno, pues nosotros somos unos grandes importadores de alimentos. No, el primer gran alimento que importamos es trigo. Nosotros casi somos totalmente dependientes del trigo importado. Claro, acá mayormente nadie se da cuenta ni creo que se pregunta de dónde viene el trigo, pero casi todo el trigo que comemos es importado y estamos creciendo tremendamente en consumo e importación de trigos. O sea, somos, desde el punto de vista alimentario, bastante dependientes. Y después, otros bienes de consumo no duradero, pues, como ven, nosotros importamos un montón de celulares, electrodomésticos, televisores. O sea, somos importadores casi netos de bienes de consumo. Nosotros eh, no fabricamos mayormente nada de lo que son bienes de consumo duraderos, como por ejemplo lavadoras, refrigeradoras, cocinas, televisores, teléfonos, radios. No producimos nada, ¿no? Y bueno, pues para solventar esas importaciones, bueno, digamos, los dólares vienen pues de nuestras exportaciones de minerales. Mm, Felizmente ha crecido la agroexportación, fresas, arándanos, ¿no? Mangos, limones, chulucanas. este, ¿No? Son productos que exportamos siempre, casi productos frescos, naturales. Eh, y mayormente nosotros no manufacturamos casi nada y tampoco exportamos manufacturas, muy poco. Eh, Esencialmente somos un país primario productor y exportador, esencialmente. Y, y nuestra tendencia es, tal como van las cosas, a especializarnos casi en la producción y exportación de productos naturales, ¿no? Esa es nuestra tendencia en términos ya gruesos. Eh, Podríamos decir que caramba, hemos retrocedido o algo por ahí. Sin embargo, al mismo tiempo hay que reconocer de que cuál es la relación entre nuestro mayor bienestar y relativa estabilidad y el hecho de que la economía peruana
se esté especializando en algunos recursos naturales. ¿Hay relación? O sea, este mejor y mayor bienestar que tenemos se debe a los resultados de la especialización. En épocas anteriores, digamos 1980 hacia atrás, teníamos una estructura productiva más diversificada. ¿Por qué? Porque en la década del 70, 60, aunque parezca mentira, y no sé si le habrán contado por ahí, nosotros ensamblábamos, no fabricábamos, sino todas las marcas de automotores que necesitamos. Nosotros hemos tenido aquí planta de ensamblaje de casi todos los modelos de autos japoneses, Toyota, Nissan, Honda. Hemos tenido plantas de ensamblaje de todos esos autos. También hemos tenido plantas de ensamblaje de casi todas las marcas americanas, Ford, Chevrolet, Chrysler, ¿no? Y, digamos, la planta de ensamblaje Motor Perú para ensamblar estos escarabajos alemanes, ¿no? Y incluso hemos llegado nosotros a ensamblar camiones Volvo. Nosotros hemos ensamblado aquí camiones Volquete Volvo, ¿no? Ahora, claro, digamos, esto de la actividad del ensamblaje es pues, o fue en todo caso, una industria bastante light, bastante tenue, que consistía en lo siguiente. Importábamos los paquetes, ¿no? Así se le llamaban, los paquetes CKD. Hasta ahora no me he preocupado en averiguar exactamente qué quiere decir. Debe estar en inglés CKD, ¿no? Los paquetes CKD de cualquier producto que tuviéramos que ensamblar acá. Entonces los paquetes CKD tenían todas las partes y piezas, hasta el último perno, hasta el último tornillo Wacha GB, que se requiera para tener vamos a decir, un automóvil. Y entonces, por ejemplo, en el caso de un auto Toyota, entonces el paquete CKD Toyota traía absolutamente todas las partes y piezas. Y lo que hacíamos nosotros es ensamblar, teníamos líneas de ensamblaje. Y a eso le llamábamos, pues, en aquel entonces, industria. Entonces, yo el paquete CKD, ya ahora lo he sacado rápidamente, es completely knocked down, ¿no? Que significa completamente desarmado, knocked down, ¿no? O sea, cualquier artefacto, cualquier bien de capital, era un paquete CKD, completely knocked down, ¿no? Completamente desarmado. Entonces, digamos, la producción en sí, física, se hacía en Japón, Estados Unidos, y la mano de obra para el armado era la mano de obra, en este caso, nacional. Y entonces a estas grandes marcas de automotores les convenía vender sus productos como paquetes, porque la mano de obra en sus respectivos países era carísima, ¿no? Entonces, una manera de tener precios más bajos para competir era eh, exportarlos a países con mano de obra muy barata como Perú y armar el artefacto y básicamente para la venta nacional. Y ese fue el modelo industrialista que nos hizo soñar de que estábamos a puertas de una industrialización. Entonces ese modelo le vendieron a Colombia, le vendieron a Ecuador, a Venezuela. Todos los países armaban los bienes que necesitaban. Lo producían en los países desarrollados y luego lo armaban en los países en vía de desarrollo.
y ese producto se vendía, ¿no? Eso fue la industria. Entonces, digamos, en su momento, todas esas actividades tuvieron un peso significativo, ¿no? Eh, Porque así resultaba más barato producir esos bienes. Pero después, ya cuando las plantas de Toyota se ampliaron a megaplantas y cambiaron a un modelo empresarial de subcontratación, entonces, digamos, a ellos les convenía más ya terminar todo el producto en su propio país a través de los sistemas de subcontratación que le bajaba terriblemente los costos de mano de obra, ¿no? Y más rentable les salía armar esos productos en su país que armarlos, digamos, en los países extranjeros como el nuestro. Y una vez armado, ya como producto final acabado, ya lo exportaban e incluso ya tenían mayor precio porque pues ellos asumían no solamente el costo de fabricación de todas las partes y piezas, sino también el costo de la mano de obra en sus respectivos países, ¿no? Y exportaban a países como el nuestro. Entonces, la diferencia de precio entre armar ese auto aquí y o importarlo directamente del Japón, pues era más barato importarlo de Japón. ¿Por qué? Porque la escala de producción en el Japón se elevó tremendamente, ¿no? Ahora se dice de que cada 3 minutos se termina un automóvil en el Japón. Se produce un automóvil. Entonces han llegado pues a unas economías de escala tremendas, ¿no? Porque, digamos, desde el Japón ya fabrican prácticamente para todo el mundo, ¿no? En cambio, aquí nosotros fabricábamos básicamente para nosotros mismos, para nuestro consumo, pequeña escala. Entonces nosotros no teníamos economía de escala, ¿no? Y bueno, pues se cambió del modelo de producción de bienes manufacturados, ¿no? Ya no ensamblamos prácticamente nada y por tanto ya no tenemos industrias, ¿no? Ni siquiera de ensamblaje. ¿Mm? En ese sentido hemos retrocedido en peso de la industria manufacturera dentro del Producto Bruto Interno. Y los que han ocupado esos sitios, bueno, son la mayor actividad minera, sobre todo la mayor actividad minera, ¿no? La pesca casi no ha crecido, ya casi hemos llegado al tope. Eh, y digamos, con el tiempo, pues hemos crecido un poco en agricultura de exportación, en agroexportación, ¿no? Mm, Creo que ya estamos en más o menos, impulsado fundamentalmente por la agroindustria. Las exportaciones no tradicionales creo que ahora ya son como 30%, ¿no? Del Producto Bruto Interno, lo cual es un porcentaje grande, ¿no? Mucho tiempo hemos estado prácticamente congelados en que las exportaciones diferentes a los productos mineros no sobrepasen del 15% del PBI. Pero con el progreso que hay en agroindustria, ya, digamos, hemos avanzado un tanto más, pero de igual manera esa agroexportación son de productos que básicamente los sembramos, los cosechamos y lo exportamos en fresco, ¿no? En fresco. Todas las frutas obviamente lo exportamos así, en fresco, las paltas, los arándanos, limones, mangos, sandías, en fresco, ¿no? No le damos mayor valor agregado, pero por lo menos en volumen hemos progresado. Entonces, CKD completely
knocked down. Ya está. Descubrí por la necesidad qué cosa era CKD, completely knocked down, ¿no? Eh, entonces, ya no nos interesa tanto proteger arancelariamente a los productos para crear un espacio artificial y que la industria nacional surja, ¿no? No hemos sido muy fuertes en implementar algunas medidas de tipo administrativo para fomentar la industrialización. Y en esa parte, digamos, hemos ido de tumbo en tumbo. No hemos tenido una política muy sabia ni muy constante. Y más o menos hemos sido como pluma en el aire. Nos hemos dejado llevar por el viento izquierda, derecha, arriba, abajo. O sea, no hemos tenido un norte claro. Hasta ahora creo que no tenemos un norte claro respecto a lo que es la política de comercio internacional, ¿no? Y esto es grave porque, digamos, a diferencia sobre todo de Chile, que sí le han dado una importancia pues estratégica, singular a lo que son las exportaciones, ¿no? Y así, digamos, en el pacto o en el acuerdo que han firmado los principales partidos políticos de derecha y de izquierda en Chile para el desarrollo futuro, que supongo que cambiará algo si es que aprueban esta nueva constitución chilena, pero por lo menos hasta el momento ya casi tienen pues casi 40 años de un modelo que lo diseñaron entre los partidos de izquierda y derecha, y en ese modelo básicamente tiene 4 puntos, 4 ejes, ¿no? Uno dice, por ejemplo, respecto a la política y el poder, que pues el cambio de poder en Chile solamente puede proceder por elecciones civiles democráticas. No, ni la izquierda ni la derecha va a aceptar ningún golpe militar, ni cualquier otro golpe que salga de una convulsión social, sino que el poder en Chile se fija mediante elecciones civiles, democráticas, ¿no? Ya, ese es el primer acuerdo. Segundo acuerdo, es respecto a, en general, la economía. ¿Quién decide lo que se tiene que hacer en la economía de Chile? ¿El Estado o el sector privado? ¿No? Entonces se han puesto de acuerdo, incluso los de izquierda, y han dicho no, el mercado decide. Mejor dicho, el sector privado decide lo que se produce y lo que no se produce. Y solamente en situaciones muy extremas, muy graves, el Estado podrá entrar a remediar el problema. Pero eso es en situaciones muy graves. Pero en lo normal, en el día a día, quien decide qué se hace y qué no se hace en la economía chilena es el sector privado, ¿no? Entonces, otro punto de acuerdo. Eh, Tercer punto de acuerdo, dice que el único sector privilegiado en Chile, privilegiado en el sentido de que posiblemente no todos paguen impuestos, privilegiado en el sentido de que reciban presupuestos del Estado digamos, de una gran magnitud, ¿no? Es el sector de educación, ¿no? O sea, ellos pactaron de que la educación universitaria sea totalmente gratuita, pero no una gratuidad precaria, no una gratuidad pues que deja mucho que desear, sino una gratuidad más que suficiente, abundante, ¿no? Para que la educación sea ciertamente de calidad mundial, como le dicen, ¿no? Entonces ya el sector de educación es el único sector con determinadas ventajas. Y el cuarto punto es exportar o morir. Para que Chile se desarrolle, para que progrese,
se pusieron de acuerdo en que se tenía que fomentar las exportaciones. Sin exportaciones, Chile no tenía ninguna posibilidad de mejorar. Y lo principal de la economía chilena es para la exportación. Por eso es que tienen plata, ¿no? Lo exportan y traen dólares. Si hubiesen decidido que lo principal era, digamos, el mercado interno, la propia gente de Chile, pues todavía en promedio los chilenos en aquel entonces, obviamente, eran más pobres de lo que son ahora. Entonces, los chilenos mismos no podían comprar su producción porque no tenían plata. Posiblemente querían comprar más frutas, más vino, más paltas, pero no tenían, ¿no? En ese sentido es meritorio la paciencia que han tenido para aguantar casi 40 años, en el sentido pues de que básicamente se impulse la producción, ¿no? Y para que esa producción se venda, bueno, la exportación. Entonces, como aquí los chilenos venden sus mejores manzanas, sus mejores peras, sus mejores fresas, o sea, todo lo mejor es a la exportación, ¿no? Entonces ya, digamos, en el caso chileno, la parte del comercio internacional tiene una posición muy clara, muy definida, muy preeminente, muy importante, ¿no? Y están haciendo ciertamente todos los planes, todos los esfuerzos para que esa actividad, eh, la agricultura de exportación, se siga expandiendo, crezca mucho más. En parte, incluso podemos decir que este milagro agroexportador que se produce en Perú es gracias a la presencia de empresas chilenas. A todo lo largo de la costa peruana, los chilenos han entrado de diferente forma, ¿no? Han alquilado terrenos, otros dicen que han comprado, otros han entrado en sociedad con los propietarios para hacer sembríos, pero ahí el factor dinámico son los chilenos, empresas chilenas. ¿No? No porque necesariamente sean bonitos, sino porque es de su propio interés. Obviamente nos están enseñando cómo exportar, a dónde exportar, ¿no? O sea, tienen ya un conocimiento, una tecnología que podrían transferirlo para tener un mejor dominio de la realidad, ¿no? Entonces, los chilenos, digamos, tienen bien claro y definido el rol que debe jugar su comercio internacional para promover el crecimiento económico. Y eso a partir del convencimiento de que el mercado interno chileno todavía es pobre, no puede comprar lo mejor de su producción, tal que lo mejor de su producción en realidad se va para la exportación, ¿no? Y digamos, ese modelo productivo de afianzar la economía chilena en la explotación de recursos naturales para obtener la mayor ganancia posible, una parte de la cual se invierta en la creación o en el fomento de nuevos sectores productivos de igual manera orientados a la exportación, ¿no? Cosa que nosotros no tenemos, ¿no? No tenemos vamos a decir, esa estrategia, y estamos simplemente esperando que de una manera muy espontánea el mercado, los privados se les ocurra, ¿no? Cultivar o explotar otras especies, ¿no? Pero todavía ya el Estado, el promover las exportaciones para mejorar el crecimiento de la economía peruana. Ahora lo que quería más bien es hacer ver, para precisamente aplicar las anteriores situaciones, la ubicación del comercio exterior y también del flujo de factores en la economía peruana. Entonces, si nosotros decimos, nos vamos
a las exportaciones menos las importaciones tenemos pues lo que se llama la balanza comercial, ¿no? Todos quisiéramos que sea superavitaria en el sentido pues que las exportaciones sean mayores que las importaciones. La balanza comercial, que puede ser positiva o negativa, depende del resultado. A eso le sumamos los resultados del... estos son la balanza comercial de bienes. Bienes que compramos, bienes que exportamos. Balanza comercial se entiende de bienes. A eso le agregamos la exportación de servicios, ¿no? Exportación de servicios. Y le disminuimos la importación de servicios. Importación de servicios. Importación de servicios. Y tenemos la balanza de servicios. Puede ser positivo o negativo. Balanza de servicios. Entonces, podríamos también hacer una balanza de bienes y servicios, de exportaciones de bienes y servicios, ¿no? La balanza comercial más servicios. Y, bueno, igual podríamos ser positivos o negativos, depende. Ahora, estos son bienes y servicios, vale decir, productos terminados que exportamos, terminados desde nuestra responsabilidad de producción, ¿no? Que no quiere decir que ya sean en sí mismos bienes de consumo humano, sino que muchos de esos productos son materia prima, ¿no? Pero ya nosotros nos comprometimos básicamente en exportar, digamos, concentrados de cobre. Para nosotros ese es un producto terminado. Para los que compran, obviamente, es una materia prima, ¿no? Pero para nosotros es un producto terminado, es un bien. Entonces aquí tenemos una balanza de bienes y servicios. Ahora, todo esto son bienes y servicios terminados desde el punto de vista productivo a cargo de Perú. Sin embargo, lo que intercambiamos entre los países no solamente son bienes y servicios, sino también hay un tremendo intercambio de capitales, o sea, capitales extranjeros que vienen al Perú, pero de igual manera capitales peruanos que salen al extranjero. Claro que en esa balanza, ¿no? En esa balanza es posible que vengan más capitales extranjeros de los capitales peruanos que salen al extranjero, ¿no? Y bueno, pues, digamos, es de nuestra conveniencia que entren más capitales, de tal manera que eso podría beneficiarnos. Si es que esos capitales pues se inyectan a la banca y se transforman en fondos para préstamos de mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, también tenemos, por tanto, entrada de capitales, ¿no? Entrada de capitales, pero también tenemos, pues, salida de capitales, ¿no?
Eh, a lo mejor en esto podemos ser superavitarios o tal vez somos deficitarios y aquí va a haber pues una balanza de capitales, ¿no? Eh, o sea, lo ideal sería que si esto es negativo, la balanza de capitales sea positivo, de tal manera que como suma total, más sea el dinero que entra que el dinero que sale. Y tenemos también otra cuenta que son las llamadas reservas internacionales. Vamos a decir, las famosas reservas internacionales netas, las reservas, las RIN, ¿no? Acá tenemos otra balanza. Ya está. Entonces, esto todavía lo saco por acá. Entonces tenemos la famosa balanza de pagos. Es una especie de el balance general del país, ¿no? La balanza de pagos sería pues la sumatoria, vamos a decir acá, de estas, de la balanza comercial, de la balanza de servicios, de la balanza de capitales, no, no, disculpen acá, este es 3, balanza de capitales. Entonces, la balanza de pagos en realidad pues va a ser la sumatoria de esas balanzas parciales. ¿No? Y eso otra vez puede ser positivo o negativo. Pero, digamos, estos resultados en realidad se van a sumar a los resultados históricos que tenemos acumulados de otros periodos. Esos resultados históricos de otros periodos son las reservas internacionales netas, ¿no? Entonces, si esto saliera negativo, si la balanza de pagos saliera negativo, entonces, vamos a suponer que salga negativo, saldo de balance de pagos, saldo de balance de pagos, sale negativo. Entonces, claramente, sumado con las reservas internacionales, vamos a suponer que tenemos reservas positivas, menos, obviamente, el saldo de balance de pagos. Vamos a tener, pues, menos reservas internacionales netas para el próximo periodo, ¿no? Digamos que vamos a tener RIN prima, pero donde el RIN prima es menor que la RIN anterior. ¿Cuál es la importancia de estas reservas internacionales netas? O sea, un poco la situación extrema que se habla es, supongamos que el Perú entra en un colapso total, no produce, no exporta nada, sin embargo tiene que comer, y para comer tiene que importar, pero esa importación se tiene que pagar. ¿Con qué la pagas? Entonces, en esa situación extrema, lo pagamos con las reservas internacionales netas del país, siempre y cuando sean positivos. Si es negativo, no, pues, ¿no? Entonces, una preocupación de la política económica general
es que tener abundantes reservas internacionales netas. Muchas veces esto se compara con los periodos en el que supuestamente estuviéramos afectados por una total crisis, no producimos nada, pero sin embargo tenemos que comer. Entonces vamos a suponer que importamos mensualmente 5.000 millones de dólares en comida, así en épocas normales. Y se da la catástrofe, no producimos nada, todo se paralizó, pero sí tenemos que comer todos los días. Entonces, en esa situación de emergencia, si solamente tuviéramos como reservas internacionales 5.000, Perú tendría un mes más de vida, el próximo mes, para bailar con sus propios recursos. Pero si tuviéramos 10.000, podríamos tener cubiertas nuestras necesidades de 10 meses adelante, ¿no? 10.000, 1.000 por año, ¿no? Entonces, la importancia de las reservas internacionales netas es de que es un ahorro que está ahí, digamos, pendiente eh, para en una situación de extrema peligrosidad, ya pues arriesgar esos recursos, ¿no? Esa es la importancia de las reservas internacionales netas. Entonces es bueno tener pues altas reservas internacionales netas, ¿no? Este era el saldo de la balanza de pagos, porque decía saldo, aquí falta la B, de la balanza de pagos. Saldo de la balanza de pagos. Entonces, entonces, como tal, estas reservas internacionales netas son como un seguro que tiene el país para las situaciones extremas en que tenemos que echar mano a un ahorro, a una especie de ahorro. O sea, concretamente no es un ahorro, es una especie de ahorro, ¿no? Para proteger nuestra capacidad, sobre todo de importaciones y, mejor dicho, de pago de las importaciones. Entonces, cuanto más altas sean las reservas internacionales netas, un país se siente más seguro. Y también los exportadores extranjeros nos dan más crédito o nos bajan la tasa de interés en el crédito porque, digamos, como tenemos abundantes reservas, si por algún motivo falláramos en pagar con nuestros negocios normales, efectivamente se echa mano a las reservas internacionales y con eso se paga. Especialmente si son deudas del Estado, del gobierno, cuanto más reservas hayan, el pago está más asegurado, ¿no? Ahora, por lo otro, digamos que no solamente esto tiene una buena implicancia en el comercio, sino también para el lado de los inversionistas. ¿Por qué para el lado de los inversionistas? Porque, bueno, un inversionista extranjero trae su capital aquí, hace producir, llega a fin de año, hacen su balance general, su estado de pérdidas y ganancias y, bueno, pues hay utilidades que ser distribuidas. Entonces al inversionista extranjero le corresponde pues un porcentaje de sus utilidades y el inversionista extranjero, de acuerdo a la ley, tiene facultades de repatriar sus capitales y sus ganancias, ¿no? Se lo puede llevar a su país y usualmente cuando se lo lleva en dólares, ¿no? Y entonces, cuando el país tiene pocas reservas internacionales, entonces es difícil conseguir esos dólares, ¿no? Y el tipo de cambio se eleva tremendamente.
Y entonces al inversionista no le conviene mucho retirar sus dólares ahora, porque, bueno, digamos que pues el tipo de cambio está muy desequilibrado, vamos a decir. Y quisiera esperarse otro momento en que la economía esté más tranquila para repatriar su capital, ¿no? Pero cuando hay abundancia de reservas internacionales, ya eso se hace fácil, simplemente compras tus dólares y los repatrias a tu país y se terminó el asunto. Entonces, más confianza transmite un país que tenga altas reservas internacionales que un país que está, como se dice, rascando la olla, no tiene. Entonces se hace más dudoso de que tú hagas una transferencia de tus capitales a tu país de residencia, ¿no? Entonces, he ahí la importancia estratégica de las reservas internacionales para generar confianza en el comercio, pero también en los inversionistas. Y por eso esas reservas internacionales que son ahorros del país y para generar más confianza todavía, esas reservas o esos ahorros en realidad se ponen en bancos internacionales para que haya mayor credibilidad. Porque si lo pones todo en tu banca nacional, pues a lo mejor la banca nacional, como es nacional, pues no dice la verdad o exagera. En cambio, si es banca extranjera, de todas maneras, dice un poco más la verdad respecto a los verdaderos capitales que tienes ahí en el extranjero. Ese es uno. Y dos, es de que cuando hay algún litigio con un inversionista extranjero, bueno, ya casi en todos los países, un condicionante para que un extranjero vaya a invertir a otros países, de que cuando haya controversia, la controversia no se resuelva en el poder judicial del país, porque es claro que el Poder Judicial del país se va a sesgar hacia el Estado o hacia los nacionales de ese país. Entonces, tanto, vamos a decir, el país receptor de la inversión, caso Perú, como el inversionista extranjero, vamos a suponer que sea de Singapur, ambos renuncian a que la controversia se vaya a resolver en el Poder Judicial de sus países y más bien acuerdan de que se van a ir, digamos, a un tribunal de Nueva York o de Miami para que se resuelva la controversia, el juicio, ¿no? Y que ambos se comprometen a acatar la orden, la sentencia que dé el juez, ¿no? Entonces, cuando el juez, digamos, de estos organismos internacionales de solución de conflictos y controversias, vamos a suponer que da una sentencia y le dice a Perú, Perú, usted es el país infractor, ha perjudicado a este inversionista extranjero y usted, digamos, le debe una reparación civil por daños y perjuicios. Entonces, ahora para que esa sentencia se ejecute, si se dictara en el propio país, posiblemente el propio Poder Judicial no respete la sentencia, o vamos a suponer que sí la quiere implementar, pero digamos ya los productores locales internos en realidad no les da la gana de participar en el juicio, en la controversia, y entonces la cosa se dilata con costos que se incurren en el tiempo y obviamente la cólera, el malestar, ¿no? Pero en cambio, cuando, digamos, estos organismos internacionales dictan una sentencia y dice se pague a la parte perjudicada y manda y el juez sabe que el país tiene cuentas en un banco americano, inglés, etcétera, entonces gira la sentencia hacia ese banco y ese banco pues efectivamente cumple con pagar de manera inmediata lo que el juez ha sentenciado, lo que el juez ha sentenciado. Y entonces el inversionista extranjero se ve reconfortado, dice, me han hecho justicia, ¿no? Estoy bien, o en todo caso ya, no es mi amigo, pero tampoco le tengo bronca a Perú, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, gran parte de estas reservas internacionales se encuentran en bancos, están depositadas en bancos extranjeros.
¿no? Y eso le hace bien a la economía nacional. Muy bien, Profesor, sí. imagino que estas reservas están guardadas en dólares o en qué tipo de moneda. No, tenemos todo tipo, o sea, tenemos obviamente la mayor parte está en dólares, ciertamente, porque es la divisa que más acepta todo el mundo, incluso los norcoreanos, los árabes, los chinos, todo el mundo acepta dólares, dólares americanos me refiero, ¿no? Entonces, la mayor parte lo tenemos en dólares, obviamente, pero también tenemos euros, pero también tenemos su porcentaje de yuan, yenes, obviamente todavía tenemos libra esterlina, ¿no? Inglaterra es libra esterlina, pounds, ¿no? Pero no solamente eso, tenemos también oro monetario. Oro monetario son barras de oro, ¿no? Totalmente codificadas, registradas, ¿no? Con bancos, etcétera, que dan pues su aval, sí, que existen las barras, oro monetario, ¿no? Están registrados totalmente y obviamente pues según la cotización del oro, pues eso puede, por ejemplo, creo que estas semanas la onza de oro está casi a $2.000, cuando en algún momento solamente estaba a 800, $700. Miren cuánto ha subido el oro. Oro monetario, tenemos oro monetario. Pero también tenemos en general otros títulos y valores que emiten los organismos internacionales que, digamos, se pueden convertir en dólares, ¿no? Pero por el momento son papeles, ¿no? O sea, Perú también compra bonos de otros países y esos bonos pues van a pagar intereses y van a devolver el capital al su vencimiento. También tenemos letras por cobrar, ¿no? Y otros documentos que se llaman los derechos especiales de giro, los DEJ, derechos especiales de giro, que son unos documentos valorados que, digamos, organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, lo emite. Todos los países socios del Fondo Monetario Internacional compran un mínimo de derechos especiales de giro, ¿no? Que son como, digamos, pues, eh, una especie de bonos, ¿no? Que, si bien es cierto que no tienen una fecha específica de vencimiento como un bono, pero sí pagan intereses y más bien, digamos, son una especie de acciones por el monto del dinero que, por ejemplo, Perú pone en el Fondo Monetario Internacional y ese dinero luego hacen una bolsa y lo prestan entre países. Entonces los países por esos préstamos pagan intereses. Entonces con esos intereses se le paga nuevamente a los países en proporción a su tenencia de derechos especiales de giro, la rentabilidad correspondiente. Entonces, también forma parte, ¿no? Entonces, y buena parte de eso dicen que más del 40% lo tenemos en bancos en el extranjero, obviamente de manera secreta, ¿no? Tenemos, ¿no? Para casos de extrema emergencia, ¿no? Y respecto a Lo, la balanza de pagos, ingeniero, en el caso peruano, entiendo, o bueno, imagino que la balanza de pagos no sale negativa o sí sale positiva. Varía, depende especialmente cómo nos va en la balanza, cómo nos va en la balanza comercial, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que, bueno, ya vamos a cumplir, hemos cumplido, ¿no? 200 años de vida independiente el año pasado, ¿no? 200 años de vida independiente. De los 200 años de vida independiente, la balanza de pagos de Perú habrá sido positiva máximo tal vez en 5 años. Vale decir, hemos tenido 195 años de déficit en balance de pagos.
¿no? En especial, nosotros hemos sido muy deficitarios en la balanza comercial, ¿no? Nuestra balanza comercial para nosotros ha sido esencialmente negativa. Nosotros hemos importado más de lo que hemos exportado en balanza comercial, que es mucho mayor que la balanza de servicios. En servicios nosotros casi no exportamos nada, ¿no? Cobramos cuando los barcos llegan, por ejemplo, al Callao, le cobramos por servicios portuarios. Los aviones que llegan al Jorge Chávez le cobramos por servicios aeroportuarios, ¿no? Nos dan un dinerito, pero no es gran cosa en realidad, ¿no? O sea, más nosotros pagamos por servicios, ¿no? Porque nosotros alquilamos satélite para las comunicaciones, pagamos señales de televisión, este, pagamos intereses por los capitales que nos prestamos. O sea, eh, encima que la balanza comercial es usualmente negativa, ya nuestra balanza de servicios también ha sido negativa, de tal manera que esta balanza comercial para nosotros ha sido esencialmente negativa, ¿no? Negativa. Y a eso, cuando ya le hemos sumado la balanza de capitales, o sea, digamos, en lo que es entrada de capitales a Perú, obviamente más entra capitales de lo que sale, ¿no? En el sentido de que los peruanos casi no tenemos inversiones en el mundo. El mundo sí tiene inversiones en Perú. Entonces, por tanto, cuando los extranjeros repatrian sus capitales y o remiten las ganancias que obtienen en Perú, son tremendos montos. Similarmente, lo que los peruanos repatrian del extranjero o, digamos, traen sus ganancias del extranjero a Perú, son cosas relativamente minoritarias, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, más es lo que nosotros gastamos afuera y por lo cual tenemos que pagar, que aquello que, digamos, exportamos y tenemos para nosotros mismos, ¿no? O sea, es un desbalance. Respecto al exterior, usualmente nosotros hemos tenido una situación fundamentalmente desbalanceada, ¿no? Esa es nuestra historia en términos de relaciones comerciales internacionales. Más hemos sido deficitarios que superavitarios. Ahora, en estas últimas décadas, 30 años, en los últimos 30 años posiblemente, sí hemos mejorado, ya no somos tan deficitarios, e incluso algunos años, de esos 5 años que les cito en los que hemos sido positivos, posiblemente los 5 años sean de los últimos 10 o 15 años, ¿no? Pero ya más hacia atrás hemos sido profundamente deficitarios. Mm. Eso tenemos que revertirlo, obviamente, ¿no? Tenemos que revertirlo. Sobre todo producir y exportar más, ¿no? Pero por el momento, digamos, somos, en términos promedio, somos deficitarios. En estos últimos tiempos, sí, digamos, los precios de las exportaciones nos han favorecido y hemos logrado, precisamente, algunos años hemos tenido superávit, asombroso, una cosa totalmente asombrosa para Perú, ¿no? Y después también hemos hecho ajustes en la política de endeudamiento público, en el sentido que hemos frenado el endeudamiento público y por tanto, digamos, el pago de la amortización y de los intereses por traer capitales internacionales, y tanto públicos como privados,
pues ha disminuido bastante, ¿no? Y eso nos ha mejorado tremendamente las finanzas públicas porque estamos al día en nuestros pagos, no queremos atrasarnos ni queremos fallar. Entonces, en términos macroeconómicos, nos hemos ordenado. El gran reto de Perú son los aspectos microeconómicos, que las miles y miles de empresitas que tenemos se vuelvan eficientes, se vuelvan competitivas, ¿no? Ya eso es una cosa que prácticamente estamos en cero en esos aspectos, nos falta trabajar mucho más, ¿no? Claro. Decía que eh, estas variables, ¿no? La vamos a rescatar de la definición del Producto Bruto Interno visto desde el punto de vista del gasto. Entonces, desde el punto de vista del gasto, ustedes saben que el Producto Bruto Interno son el consumo, ¿no? Consumo privado, más la inversión privada, más el gasto de gobierno, el gasto, ¿no? Gasto público, y más lo que resulte del saldo de lo que resulta del saldo de todas las exportaciones de bienes y servicios menos las importaciones de bienes y servicios, ¿no? Creo que la relación entre el sector interno y el sector externo de la economía podemos visualizar mejor recordando esta variable macroeconómica. Y entonces, para todos los fines, para todos los ratios, en todo caso, por ejemplo, es importante saber el ratio exportaciones sobre PBI, ¿no? Cuán importantes son para nosotros las importaciones, las exportaciones, pero de igual manera, cuán importantes son para nosotros las importaciones, el peso que tenga. Y además también es importante, digamos, el saldo neto, exportaciones menos importaciones, respecto al PBI. O sea, son diferentes coeficientes, pero que nos indican de todas maneras, ¿no? Nuestra situación. Caramba, se borra. Ya. Exportaciones, importaciones, el saldo neto de exportaciones menos importaciones respecto al PBI, pero también es un coeficiente importante para determinados análisis, la sumatoria, ¿no? Digamos, todo el comercio exterior, vale decir, las exportaciones más las importaciones de bienes y servicios respecto al PBI. No, estos ratios son importantes para el análisis, ¿no? Por ejemplo, este ratio de exportación sobre PBI en el caso del Japón es de aproximadamente 52%. Entonces, lo que está diciendo que del 100% de la producción de valor agregado de un año en el Japón, más del 50% de ese valor agregado es para la exportación, ¿no? La importancia que tiene la exportación en el caso de Japón es de vida o muerte. Comparativamente, en el caso de los Estados Unidos, la exportación
es solamente el 10% del PBI americano. Vale decir que la mayor parte de la producción americana se lo comen ellos mismos. Es para su consumo local. Ya se pueden imaginar cuánto produce los Estados Unidos, que a pesar de que gran parte, el 90% se queda para su propio consumo, ese 10% que exporta a nosotros nos parece una inundación. Nos parece que tal cantidad de productos americanos hay en todo el mundo, ¿no? Pero todo eso es solamente 10%. Asombroso, ¿no? O sea, para el Japón eso es como el 51%, para Estados Unidos solamente el 10%, ¿no? Es que, bueno, pues las condiciones del Japón, que es un país que casi no tiene recursos naturales, pero que sin embargo quiere tener un alto nivel de bienestar, un alto nivel de vida, no le queda otro camino que producir para exportar, ¿no? Y producir bienes de alto valor agregado para tener altos ingresos y con ello tener un alto nivel de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, digamos, este conjunto de ratios es importante para hacer el análisis de la posición relativa de, digamos, un, un país respecto a otros en cuanto a su comercio internacional. Pero de igual manera con con este mismo cuadro hay que hacerle un enfoque de matriz insumo-producto para saber, para visualizar en qué sectores, en qué industrias tenemos capacidad exportadora, ¿no? Entonces, eso es indispensable, ¿no? Para ubicarnos un tanto más industrialmente y medir nuestra posibilidad de hacer algún tipo de política económica que luego pues culmine en la producción y en la exportación de productos de mayor valor agregado, ¿no? Entonces, mm, así, por ejemplo, vamos a suponer una economía, simplemente lo más sencillo posible. Vamos a suponer una economía de tres industrias, ¿no? Internas, más la actividad de comercio internacional, importación, exportación, pero también más la actividad de la presencia del Estado en la economía, ¿no? O sea, una economía abierta, vale decir exporta e importa, pero también una economía abierta con presencia del Estado. O sea, el Estado también está en la economía como productor, como gerente, ¿no? Y no solo como, digamos, un ente regulador. Entonces, a ver, veamos por acá. A ver, por acá. Ya está. Entonces,
Veamos que esas industrias, vamos a suponer que sean la agricultura, la manufactura y la actividad gubernamental, ¿no? Entonces, la agricultura, la manufactura y la actividad gubernamental. Entonces, desde un punto de vista de matriz insumo-producto, sabemos que hay la posibilidad de que todas las industrias se relacionen con todas las otras industrias, tanto para producir materia prima o insumos semi-elaborados, como para producir productos terminados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un agricultor cosecha 100 toneladas de trigo, una parte se lo come, bueno, esa parte se le llama consumo, pero digamos la otra parte lo vende a un molino. Entonces el molino obviamente no se come ese trigo, sino es un insumo para producir harina, ¿no? Entonces en ese sentido es un proveedor técnico de insumo, eh, y también es un proveedor de las familias cuando le vende el trigo para consumo directo, ¿no? Eh, pero también estos agricultores podrían venderle el trigo al gobierno. El gobierno lo compra, ¿no? A lo mejor el gobierno con ese trigo tiene sus propios molinos, ¿no? Para transformarlo, o tal vez el gobierno compró este, eh, para luego, por ejemplo, donárselo a las familias y que las familias lo usen como consumo, ya de una vez para preparar una comida, ¿no? Entonces, ya eso, ah, en sí el producto no tiene una naturaleza, sino juega una función. Su función puede ser la de insumo, si es transformado, pero si el producto ya es para consumo final, comérselo, ya pues ahí terminó la vida del producto, ¿no? Es consumo. Entonces, la parte que la agricultura produce y se la come, bueno, estaría aquí, ¿no? Digamos, le vende un equivalente a un X11. La agricultura le vende a los molinos para que haga harina como insumo. Bueno, ya este es un X12. La agricultura le vende al gobierno para que ya el gobierno, bueno, tal vez tiene sus propios molinos y lo transforma y, o lo vende a un precio rebajado. Ya el gobierno verá qué es lo que hace, pero digamos, se lo vende al gobierno una parte, X13. Ya está. Pero cuando la agricultura lo vende directamente a los consumidores para que estos hagan su comida y el trigo se acabó ahí, entonces ciertamente eso es un consumo. Y le vamos a llamar pues un C1. Pero los agricultores también reservan una parte de la cosecha como semilla, ¿no? Entonces, bueno, en general le vamos a decir que ese es un ahorro. ¿Está? Ahorro. Pero algunos productores agrícolas pueden exportar ese producto. Exportan, ¿no? También lo pueden exportar.
Entonces, bueno, digamos, este es un AX1, lo exporta. Para la manufactura también, igual, o sea, digamos, por ejemplo, el molinero que compró el trigo, ¿no? Ya hizo su harina. Ahora, el molinero le vende al propio agricultor para que haga su mazamorra de harina. Se lo puede vender. Este es un X21. Digamos, una parte de su producción de harina, el propio sector, sus obreros, sus empleados, digamos, se lo reparten, se lo comen. Se supone que es la mínima parte, ¿no? Es un X22. Pero también la manufactura le puede vender al gobierno para sus cocinas populares. Ya verá el gobierno en qué lo usa. Un, dos, tres. Pero también, digamos, Molitalia vende ya directamente a las amas de casa, a las familias, para que hagan sus comidas, sus pasteles, sus tortas, ¿no? Y es consumo. Otra parte lo almacena, lo ahorra, ¿no? No lo vende todo, entonces ahí también tiene su ahorro. Otra parte lo exporta, ¿ya? ¿Está bien? O sea, digamos, ya está. Ahora, de igual manera, el gobierno tiene sus actividades, tiene sus productos, por ejemplo, aunque sea mínimo, el gobierno todavía tiene, pues, en el Cusco, o el Estado, mejor dicho, una empresa que se llama Industrial Cachimayo, que hace abonos, ¿no? O sea, obviamente hace una pequeña producción, no cubre la demanda, pero, digamos, esos abonos el gobierno se lo vende al sector agricultura, se entiende a precios subsidiados, ¿no? Entonces, esto es un 3-1. Eh, También el gobierno tiene algunas empresas que le puede abastecer a la manufactura, por ejemplo, la refinería de Talara hace combustibles, aceites, y le vende a la manufactura. Entonces ahí el gobierno también le vende a la manufactura, que usualmente, casi por definición, decimos que es un sector privado. El gobierno también consume parte de lo que ellos mismos producen. El gobierno también vende a las familias, una parte de su producción la ahorra, pero también el Estado puede exportar y nosotros exportamos gasolinas, nosotros. No todas las gasolinas que hacemos acá, pues tenemos consumidores, no hay gasolinas muy especiales que solamente tienen clientes en el exterior, lo exportamos, muy bien. Entonces, ya está. ¿No? Entonces, mm, esta, este modo de dividir los destinos de la producción, en realidad nosotros podemos agruparlo como producción intermedia, como producción final, y la sumatoria de ambos le llamamos producción bruta. Entonces, la producción intermedia de la agricultura son todas estas ventas. Esta es la producción intermedia. Y la producción final
Entonces, producción bruta producción intermedia más producción final. Producción bruta. Del sector agricultura, ¿no? Entonces, de igual manera, hacemos la producción bruta del sector manufactura, producción bruta del sector manufactura, y producción final, producción bruta del sector manufactura. Ya. Ya está. Entonces, pues aquí podemos tener la producción intermedia total, la producción final total y la producción bruta total, ¿no? Vamos a decir que ya estos son, ¿cómo le decimos? Ya. Mm, ya está, la producción bruta total. Ya está. Ahora, en este lado, ¿no? Todavía podemos trabajar más en el siguiente sentido. Ya. El sector agricultura, para trabajar, para hacer su producción, le compra insumos al propio sector agricultura, le compra insumos al propio sector manufactura, le compra insumos al sector gobierno. Entonces, en ese sentido, tenemos aquí, digamos, total de insumos comprados por la agricultura, ¿no? Total de insumos comprados por la agricultura. Ahora, estos insumos tienen que ser transformados. Entonces, para ser transformados, bueno, pues hay que contratar sobre todo mano de obra, pagar salarios, hay que contratar, digamos, capital financiero, hay que pagar intereses, hay que contratar, alquilar terrenos, maquinaria, equipo, digamos, hay que pagar, por tanto, rentas sobre el alquiler, ¿no? Hay que dar ganancias a los inversionistas, sin lo cual no van a trabajar, obviamente, ¿no? Hay que pagar impuestos. Entonces, el empresario, el inversionista, paga todos estos rubros para lograr la transformación del insumo físico, ¿no? Entonces, a esta sumatoria de estos pagos se le llama precisamente valor agregado, ¿no? Entonces, aquí tenemos el valor de los productos intermedios, ¿no? Comprados por el sector agricultura, vamos a decirle así, productos intermedios comprados por el sector agricultura, sector agricultura,
productos intermedios del sector agricultura. Ya está. Ese es el valor agregado del sector agricultura. Valor agregado del sector agricultura. Y la sumatoria del valor del producto intermedio comprado más la sumatoria del valor agregado del sector agricultura nos da el valor de la producción bruta del sector agricultura. ¿No? Y entonces, en general, en la economía, debemos comprobar que, digamos, el valor del producto, el valor de la producción bruta del sector agricultura, compuesto por el valor de sus insumos más el valor agregado, nos da el valor de la producción bruta. De esta vertical debe cuadrarse con esta horizontal. ¿No? Y así para cada uno de los sectores se debe encuadrar. Acá la parte pues interesante de este modelo es que se construye aquí un coeficiente insumo-producto que le vamos a denominar es un A sub IJ, ¿no? Es un A sub IJ, ¿no? Que es igual a la cantidad de insumo que se requiere de un sector un X minúscula sub I para producir el producto final X sub J, ¿no? O sea, ¿cuánto de insumo entra para producir el producto final, lograr, mejor dicho, la producción, el valor bruto XJ, ¿no? O sea, ¿cuánto de insumo X sub I se requiere para producir XJ? Y ese coeficiente es el llamado coeficiente técnico, ¿no? De donde lo más importante tal vez es deducir, una vez determinados estos coeficientes, y bajo el supuesto de que estos coeficientes se mantienen constantes por un tiempo, entonces aquí la cuestión crucial es
poder estimar el volumen o la cantidad de insumo que necesitas tener, tanto de origen nacional como de origen importado, y que ese volumen de insumo que requiere sería el coeficiente A y J por, digamos, el valor bruto del producto J, ¿no? Esto es tal vez la deducción más importante. Entonces, ¿qué pasó acá? Eso no es el coeficiente. Ahora te lo voy a corregir acá, se movió. Es un AIJ a un XY sobre X. ¿No? Entonces, estos coeficientes, pues, para un tiempo dan alguna confianza de que, por ejemplo, pues, cuánto de materia prima necesitas para sacar una tonelada este, de harina de pescado. Entonces, su coeficiente técnico, también le llaman el coeficiente de conversión, en una situación tecnológica avanzada, es de aproximadamente 0,6 de una tonelada de pescado fresco se convierte en harina de pescado. O sea, 60% de una tonelada se convierte en harina. O sea, esa es la capacidad de todo el sistema productivo con la tecnología que tienes, ¿no? Ahora, si mejoraras más adelante la tecnología, etcétera, es posible que puedes subir de coeficiente, 0,6, 0,7, 0,8, ¿no? Eh, pero siempre será menor que 1 porque, bueno, pues el pescado es fresco, la harina es deshidratada, la pérdida de agua nomás ahí ya te baja el peso, ¿no? De la harina, ¿no? Pero entonces, diferentes productos tienen diferentes coeficientes, ¿no? Tanto del insumo I, del insumo 1, del insumo 2, del insumo 3. Entonces, por ejemplo, si tomamos una bolsa de pan de molde, y ahí nos explican, nos dicen que, bueno, del peso total del pan de molde, vamos a suponer que sea 1 kilo, por decir, 0,70 es harina, 0,10 mantecas, mantequillas, aceites, y todos los otros ingredientes que entran, ¿no? Entonces son una especie de coeficientes técnicos. Y dada una tecnología, esos coeficientes se pueden mantener constantes, ¿no? Ahora, cuando ya por razones técnicas queremos saber, oye, hay que producir una tonelada de panes de molde, ¿cuánto de harina necesitamos? Bueno, entonces hay que aplicarle el coeficiente técnico, o sea, dicen 0,7, ya 0,7, entonces para una tonelada necesitamos 700 kilos de harina. ¿Cuánto de manteca, cuánto de aceite? Ya ahí están los coeficientes respectivos, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Y por tanto, este, mm, aquí también, ah,
Esto se fue. Ya. Digamos que estos son insumos nacionales. Todos estos son, digamos que son insumos nacionales. Sector 1, insumos nacionales del sector 2, insumos nacionales, sector 3. Ahora, pero nosotros necesitamos también insumos importados, ¿no? Entonces, bueno, ya está, insumos importados, M, para el sector 1, insumos importados para el sector 2, insumos importados para el sector 3. ¿Está? Entonces, no. No, esto lo puedo volar, no era tan necesario. Ya está. Entonces, no. Son insumos importados. Ya está. Entonces, en realidad, pues aquí tengo el total de insumos, tanto nacionales como importados. Total de insumos. Ya está. Es decir, total de insumos 1, total de insumos 2, total de insumos 3, ¿no? Total de insumos. Entonces, valor de insumos más valor agregado, producto bruto, ¿no? Entonces, así como hemos construido los ratios, coeficiente técnico, podemos construir el coeficiente técnico de insumos nacionales para producir el bien J, pero también el ratio insumos importados para producir el producto J, ¿no? Entonces eso nos da los ratios y más adelante cuando ya queremos calcular el volumen de insumos a ser importados, entonces ese volumen nada más que es de los coeficientes por, digamos, el valor bruto del producto J. Y entonces, aquí ya nosotros tenemos un instrumento para el planeamiento de las importaciones, ¿no? Se supone que vamos a importar en proporción directa al volumen que necesitamos según los coeficientes técnicos de determinadas materias primas respecto al valor bruto de la producción, del producto, ¿no? Y en ese sentido, la matriz insumo-producto se vuelve un instrumento de planeamiento, ¿no? Por ejemplo, acá, digamos, a ver, volumen de insumos importados. ¿Ya? Después voy a ponerlo como un subíndice. Ya está.
volumen de insumos importados, va a ser pues el coeficiente técnico importado para producir el bien J multiplicado por el valor bruto del producto J, ¿no? MIJ, nuevamente son su... Esta, ¿no? Coeficiente técnico de insumos importados para producir J, ¿no? Entonces ya podemos, si contamos con este coeficiente, podemos estimar el volumen de insumos importados que requerimos para producir, ¿no? Y esto que aquí lo estamos poniendo en una fórmula algebraica, en realidad lo podemos transformar en una matriz. La matriz de insumos importados va a ser igual a la matriz de coeficientes técnicos por la matriz de el valor del producto bruto de los N productos que se producen. Y podemos emplear esto para planear volúmenes futuros cuando queramos producir una mayor producción del producto final J, implica pues un mayor valor bruto, un mayor valor del producto bruto, ¿no? Suponiendo que el coeficiente usualmente se mantiene constante. Hay otra matemática cuando se supone que el coeficiente puede ser dinámico en el tiempo, cambia, ¿no? Pero por el momento, digamos, suponiendo nada más que es rígido, ya se pudieran hacer esas proyecciones. Entonces, ahí tenemos un instrumento de planeamiento. Ahora, la objeción a este tipo de instrumentos de planeamiento es de que es muy científico, o sea, muy matemáticos, ¿no? Y aquí, pues, como ven, no tiene cabida aquí un acaparador de productos importados, ¿no? Que acapara y esconde el producto para encarecerlo en el mercado, ¿no? Aquí en la fórmula no se ve un contrabandista que no paga el arancel de aduanas y se aprovecha, pues, y tiene un producto importado sumamente barato que saca de la competencia a sus equivalentes nacionales. O sea, nada de eso se ve, pues, acá ¿no? Entonces dicen que pensar y operar de esta manera es muy idealista, ¿no? Es muy teórica, porque no enfrenta todos esos problemas de la realidad. Pero sí, pues tal vez pero esos problemas de la realidad, pues el contrabando, la especulación, etcétera, ya son casi problemas administrativos policiales, pues, o sea, con una buena administración de aduanas, con una mejor policía, puedes reducir, ¿no? Todas esas anomalías que hay en el comercio exterior, pero la lógica, la estructura, ¿no? De hecho, que no lo ponen los delincuentes, sino, digamos, la lógica, en realidad es mucho más técnica, ¿no? O sea, y en ese sentido, o sea, si bien no te da un plan perfecto que se cumpla al 100%, pero te orienta en gran parte, ¿no? Te orienta en gran parte. Por ejemplo, si en estos momentos nosotros tuviéramos nuestra matriz bien definida de tipo de cultivo y necesidad de abono por hectárea, nosotros tendríamos calculado con bastante exactitud
cuál es la demanda, la necesidad de abono, y por tipos de abono, por tipos de cultivo, ¿no? Y anticiparnos en el sentido de que subimos, si subimos el precio de venta del abono en 10, 15, 20, 30, 40%, ¿cómo es que ese mayor costo va a afectar la productividad y finalmente el valor bruto de la producción, ¿no? Entonces, digamos, estos enfoques más técnicos, más matemáticos, tienen su cabida usualmente en el planeamiento, ¿no? Y claro, ya en la gestión posiblemente las personas tengan que ser más estratégicas, ¿no? Pero la estrategia tampoco puede burlar la racionalidad, ¿no? Bueno, entonces hay campo, digamos, para el planeamiento, como hay campo también para la gestión. Muy bien, señores, tarea para la próxima clase, control de lectura computable para la nota de la tercera práctica. Del libro de Paul Krugman, que está en el sílabo, y seguro que ya lo han leído para otros, Krugman y Obstfeld, ¿no? Entonces, hagamos esta lectura obligatoria con control de lectura del capítulo, un momentito. Ya habían llegado ustedes al punto 6. Entonces, ya. Como un repaso vamos a batirnos el capítulo 6, que es economías de escala, pero también vamos a entrar al capítulo 7, que es movimiento internacional de factores, ¿no? Y básicamente para explicarlo con las curvas de oferta y demanda, ¿no? Porque en realidad esos son los instrumentos, ¿no? La oferta y demanda internacional de factores, en especial del factor trabajo, en lo que es el capítulo 7, ¿no? Y en lo que es después el capítulo 6, en especial, ¿no? Los conceptos de economía de escala en el contexto de la competencia perfecta como de la competencia imperfecta, ¿no? Entonces, en esencia, capítulo 6 y capítulo 7. Entonces, una prueba de entrada, los primeros 15 minutos, próximo jueves. Entonces ya eso lo ponemos aquí para que quede registrada. Prueba de entrada, que disculpe, prueba de entrada. Control de lectura. La lectura, capítulos 6 y 7 de Krugman, ¿no? Para jueves 9 más 7, 16. Vamos a estar alegres pues, después de la clasificación de Perú a Qatar, ¿no? Para el jueves. Si ustedes no solamente se van a leer los 2 capítulos, 3 capítulos se van a leer. De 2 a... en la clase de 2 a 4, ¿no? Ya está. Muy bien, señores. Entonces, comentarios, preguntas. Adelante, de una vez, antes que se cierre. Falta un Sí, minuto. Profesor, disculpe, ¿el control va a ser por univirtual? Ah, sí, sí, va a ser virtual. ¿Va a ser necesario que tengamos las cámaras encendidas? No creo, yo confío en ustedes. Pues, ¿cómo voy a desconfiar de ustedes? Pero de vez en cuando llamo, ¿no? Y al que llamo, tienen que contestar y prender su cámara, ¿no? Profesor,
quizás, no sé si haya problemas, pero, o sea, como el horario de evaluación es la segunda hora, quizás algunos tengan problemas. Podría hacer ese sondeo y yo confirmarles si puede ser de Ah, este ya, horario o ya, en... claro, claro. La ¿Sí? idea es no perjudicar a nadie. Ya, muy bien, muy bien. Hace ese Ok, sondeo, ¿no? Y según ok, eso lo tomamos en la segunda o primera hora. Ya, está bien. ok, perfecto, profesor, gracias. Muy bien, pues señores, expertos del comercio internacional. Pucha, diablo, ¿eh? Me va a dar gusto en el futuro. Estoy yo en la London Metal Exchange y me pasan la voz, profe. Ya diría, ya, aquí ya cumplí ya mi labor, ¿no? O otro, pues, que me pase la voz, profe, trabajo en la OPEP, que en realidad es otra bolsa de comercialización, en este caso de hidrocarburos, ¿no? Este, y también hay en el trigo, también tienes la Asociación de Productores Americanos y de Canadá, ellos tienen su propia bolsa del trigo, ¿no? La cotización mundial del trigo. Como anécdota, pues, cuando regresé de Estados Unidos el año 92, ya regreso, pues, y tomo mis horas de clase, como fui becado, entonces regresé y tomé mis cursos en la facultad, ¿no? Y no pasa ni una semana y una empresa internacional me tienta, me dice, véngase a trabajar aquí, usted va a ser el trader de todo lo que es solo café. Usted va a comprar todo el café posible que hay en Perú, pero todo para la exportación. Pero eso sí, su centro de operaciones va a ser en Chimbote. Pucha, diablo, le digo, hasta antes de que usted diga Chimbote, todo iba de mil maravillas, porque yo me estaba imaginando seguir siendo profe en la facultad, en todo caso ya de tiempo completo me bajaba a tiempo parcial y me switchaba entre, digamos, la oficina y la facultad. Y ya estaba ilusionado. Y lo que pagaban, pues, no era nada despreciable, ¿no? No, me dice, pero la chamba es en Chimbote porque usted compra desde Chimbote a cualquier productor de cualquier departamento de Perú y le tienen que entregar su carga en Chimbote. Y de Chimbote usted se hace responsable de subir toda la carga a los barcos, a nuestros barcos que llegan a Chimbote, porque ahí no solamente embarcamos café, embarcamos muchos productos que compramos en el norte, ¿no? Arroz, por ejemplo, una serie de productos. Yo iba a ser, teóricamente, el trader de café. Lamentablemente para ellos, digo yo, me dijeron Chimbote. Ah, si es que esas 2 noches no dormí, consulté con la almohada por aquí, por allá, y ahora qué hago. Yo tengo que trabajar el doble del tiempo que estuve becado en los Estados Unidos, y ahora qué hago, y ahora qué hago, y ahora qué auxilio. Bueno, pues ya la conciencia me respondió, me dijo, no, no, Cholito, trabaja tranquilo en tu facultad, cumple con tu periodo, que vendrán mejores épocas, ¿no? Y te compensará. Así es que, pues, miren que confíe en la voz de la conciencia. Le dije, gracias, no, no, no voy a, no puedo, ¿no? Ya no le di más explicaciones. Así es eh, que hubiera sido, ¿no? Aunque yo no hago el ejercicio mental de lo que se pudo hacer y no se hizo, no, no, no me malogro con eso. Simplemente digo, bueno, pues, este, lo que vino después creo que fue bueno, porque después de unos años me llamaron para trabajar, en el Ministerio de Industria, ¿no? Y ya, ahí me bajé a tiempo parcial en la facultad y trabajé en el Ministerio de Industria 4 años y después volví a la facultad a tiempo completo. Este,
Y me sentí, creo que satisfecho, porque gracias a eso también vinieron más cosas positivas para mí y para mis hijos, ¿no? Y, y todo fue bien, ¿no? Entonces, una de las satisfacciones que tengo, por ejemplo, después de que con los años, ¿no? Mi hija quiso seguir mis pasos, también estudió economía, terminó y, bueno, después postuló a Harvard y se fue a Harvard, ¿no? Ya salió y efectivamente trabaja en proyectos en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, yo pienso que todo tiene su porqué, ¿no? Entonces, fue haciendo el balance, yo creo que fue bueno la decisión que tomé en su momento. Y todavía, digamos, yo creo que hay cosas buenas por venir y hay que confiar en eso, ¿no? Sí, sigamos, hay que seguir adelante. Y así tengo otras anécdotas relacionadas pues con el tema internacional que poco a poco saldrán a flote, ¿no? Entonces, entonces ya, nos vemos la próxima semana, ya está por cantar el gallo y nosotros todavía seguimos aquí conectados. Muy bien, señores, entonces gracias, nos vemos el próximo jueves, ¿no? Nos vemos y un gusto. Hasta luego. Gracias, señores, gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, Luego, doña Angie. Hasta hasta luego, luego, doña profesor. Ana.